Y a continuación, una vez terminada la ceremonia inaugural, don Alfonso Pinilla les presentará al ponente que dará la conferencia inaugural. ¿Se puede presentar por aquí? Don Julio. Pues empezamos con la primera ponencia de este congreso sobre los tercios y tengo el honor y el placer de presentarles a don Julio Albi de la Cuesta, licenciado en Derecho y que en 1973 ingresó en la carrera diplomática. Entre sus muchos destinos ha estado en las representaciones diplomáticas españolas en Senegal, en Estados Unidos, en Egipto, en Francia, en Italia. Fue embajador de España en Honduras, en Ecuador, en Perú y en Siria. Como ven ustedes, su carrera diplomática es muy considerable y muy intensa. Así que estamos ante una personalidad muy importante e interesante que nos alumbrará esta noche aquí. Entre sus cargos figura la Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa o la Dirección General de la Oficina de Información Diplomática en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero don Julio Albi, además comparte una pasión con todos, yo creo que todos los que estamos aquí, que es la pasión por el conocimiento del pasado. Y por eso tiene obras muy importantes, muy interesantes, que les recomiendo, como por ejemplo de Pavía a Rocroi, los tercios de infantería española en los siglos XVI y XVII, o Banderas olvidadas, el ejército realista en América. Y es autor de diversas obras sobre historia militar y desde 2009 académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y por lo tanto también compañero de nuestro profesor y maestro Enrique Moradiellos, también de la Universidad de Extremadura. Así que les dejo en su presencia y con su magisterio para impartir la conferencia Soldados españoles de los siglos XVI y XVII. Adelante, señor Albi. Muchas gracias por la generosa presentación y gracias a los organizadores y patrocinadores de este acto por haberme invitado a venir aquí y gracias a ustedes por haber elegido perder una hora de tiempo escuchándome. Bien, yo voy a empezar, si me permiten, con una reflexión puramente personal. Esta va a ser una de mis últimas intervenciones en público, si no la última. Y la razón es muy sencilla. Me siento profundamente incómodo en la dicotomía existente y no arranca de ahora, tampoco hay que intentar transformar la historia. Es una cosa que se arrastra de lejos. La dicotomía existente entre unos que piensan que la historia de España es una sucesión de hechos lamentables. Desde luego, yo no estoy en esa línea y me parece que no vale siquiera la pena rebatirla porque evidentemente no tiene el menor apoyo en los hechos. Pero tampoco estoy en la línea de los que, y esto a lo mejor escandaliza, de los que creen que la historia militar española es una sucesión ininterrumpida de gestas heroicas. Y no lo creo por dos motivos. Primero, porque estadísticamente es imposible una larga sucesión en el tiempo de éxitos sin mácula. Simplemente no sucede. Y en segundo lugar, porque creo que toda esa fraseología que utilizan algunos, exagerada, desorbitada, sobre los tercios específicamente, no es adecuada. Y pienso eso porque los tercios, como es lógico, eran hijos de sus tiempos. Y los tiempos de los tercios eran los tiempos de la famosa gravedad española que tanto impresionaba a los extranjeros.
Era una época de mesura, de autocontención, que además casaba muy bien con los tiempos que vivíamos, que eran tiempos en que lo extraordinario se había convertido en ordinario. Es decir, se conquistaba México, se conquistaba Perú, se conquistaba Filipinas, se batía a los mejores ejércitos de Europa, se hacía prisionero al rey de Francia, y eso era casi, siendo un poco exagerado, el día a día en el que transcurría la vida de los tercios. Esta época, como digo, de contención, de sobriedad, justo lo contrario de la palabrería que a veces se les dedica, está perfectamente retratada, por ejemplo, en los cuadros del Greco, cuando pinta a los caballeros españoles de la época, hieráticos, ¿no? O en cualquiera de los numerosos retratos de Felipe II. Ahí se ve lo que era el espíritu de esos tiempos, que era un espíritu que naturalmente afectaba a los tercios y que además se combinaba con un sentimiento extraordinariamente elevado de lo que significa una expresión muy devaluada, que es el cumplimiento del deber. Ahí mi anécdota favorita es la de aquel famoso fuerte en la Bretaña francesa que defendía una guarnición española. Entonces les atacaron unos enemigos mucho más numerosos, se batieron como leones, pero al final se tuvieron que entregar porque habían sido diezmados y estaban totalmente superados por el número. Y entonces el jefe enemigo, asombrado por la defensa que habían hecho, primero felicitó a los supervivientes y segundo se negó a retenerlos como prisioneros y les dejó en libertad para que volvieran a su campamento. Pero es aquí que cuando ellos vuelven a su campamento se encuentran con su maestre de campo, el formidable Juan del Águila, un personaje terrible. Y la primera reacción de Juan del Águila es ahorcarles a todos. Y se lo explica. Les dice, les he mandado a ustedes allí a morir. Y resulta que están aquí delante, es decir, que no han muerto. Y resulta que la fortaleza ha caído, es decir, que no han cumplido con su deber. El hecho de que hubieran matado al 90% de los defensores le daba igual. No se había cumplido con el deber. Por supuesto, ni soñó en recompensarles, más bien, como digo, quería ahorcarles de un árbol. Y en contraste con eso, y me traslado ya a una España totalmente distinta, yo he leído mucho para un libro que escribí sobre la Primera Guerra Carlista. Y he leído, naturalmente, decenas y decenas de partes de los dos bandos, de combates. Y muchas veces, para mi asombro, veo que la descripción del combate ocupaba menos espacio que la petición de ascensos y de recompensas, que se solicitaban para los combatientes. Creo recordar incluso un parte rimbombante, como todos los de la época, justo lo opuesto de los tercios, en los que al final había habido media docena de bajas. Era contra la partida del cura Merino, que, como saben, luchó con los carlistas. Y el botín de guerra era un par de lanzas que habían quedado en el campo de batalla, un caballo y una yegua. Y sin embargo se pedían 20 y tantos ascensos. De nuevo, lo opuesto a los tercios. Y eso, por dar un salto raro en el espacio y en el tiempo, me recuerda a lo que pasó durante la guerra de Francia en Indochina, que a medida que avanzaba la guerra se produjo un fenómeno bastante habitual, que era que decaía la calidad de la infantería. Y eso se tradujo en dos cosas. Una, que es muy normal, un aumento del consumo de proyectiles de artillería. Es decir, la infantería era más floja y necesitaba más apoyo de fuegos para cumplir su misión. Pero la otra consecuencia, que parece paradójica, es que aumentaron exponencialmente las condecoraciones que se daban a esa infantería y las alabanzas que se le dedicaban. Y cada vez era peor. Pues es un poco el contraste que yo veo entre el ejército isabelino o el ejército carlista, me da igual, y los tercios, y cómo, en cierto modo,
ese exceso de alabanzas, esas grandes palabras, encajan mucho mejor, con una época como era la desdichada de la Primera Guerra Carlista, que con una época de esplendor como era lo de los tercios. De ahí, como digo, que yo, como no me siento cómodo con ninguna de las dos doctrinas, seguramente no vuelvo a hablar mucho en público. En fin, entrando ya en materia, como saben todos ustedes, el que penetra en la historia militar se mete en un campo minado. ¿Y por qué? Porque la historia militar, al fin y al cabo, es uno de los componentes de la identidad de los Estados. Es, sin duda alguna, y eso sé algo por mi profesión, una parte apreciable del prestigio internacional, de la imagen internacional que proyectan esos Estados. En muchos casos, incluso, la historia militar es un hecho fundacional. Es decir, Estados Unidos, Argelia, Chile, nacen como Estados como producto de una guerra, ¿no? La guerra es una gran fabricante de Estados. Entonces, teniendo en cuenta toda esa importancia, se entiende que, deliberadamente o no, haya siempre un esfuerzo por embellecer la realidad, por disimular los fallos, por exagerar, por manipular, en fin, esa historia. De ahí que diga que navegar en ella es relativamente complicado. Y al final todo ese cúmulo de manipulaciones, de cambios, de instrumentalización de los hechos, pues acaban creando mitos, ¿no? Mitos que perduran durante siglos. Mitos que muchas veces están alejados de la realidad, ¿no? Un caso, por ejemplo, es el de Napoleón. Cuando uno habla con un francés, parece que Napoleón no fue derrotado de plano en Leipzig y en Waterloo, ¿no? Parece que solo tuvo victorias. Otro ejemplo de mitos. Todos hemos visto en cientos de películas, he leído en cientos de libros, sobre la agresividad y la eficacia del ejército norteamericano de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues estudios del propio ejército norteamericano demostraron que las unidades de combate de primera línea, entre un 15 y un 25% de los soldados ni siquiera llegaban a disparar su arma. Es decir, que la combatividad era relativa. Y no lo hacían por dos motivos. Uno, claro, muchas veces, como es natural, por puro pánico. Pero, sobre todo, descubrieron los estudiosos por la absoluta resistencia del hombre de matar a otro hombre. Durante siglos y siglos nos han hecho comprender que matar al prójimo es algo malo, es pecado, es un delito, es todo eso. Y entonces, inconscientemente, los soldados norteamericanos en 1944 pues seguían pensando así. Incluso hay analistas que decían que era mayor el miedo a matar a alguien que el miedo a ser muertos ellos mismos. Bueno, el problema fue tan grave que el ejército norteamericano modificó sus programas de instrucción. Y así, por ejemplo, para la instrucción de tiro, no tiraban ya sobre dianas, sino sobre siluetas de soldados, para así ir condicionando al soldado que disparar contra una figura humana no era tan grave. El sistema dio resultados y el incremento de armas de fuego individuales aumentó considerablemente en las guerras de Corea y de Vietnam. Pero lo pongo como ejemplo de cómo los mitos, las imágenes, no corresponden con la realidad. Y añadiré una última cosa, porque es un tema que me parece interesante y que a lo mejor es relativamente novedoso. En la relativamente reciente guerra del Golfo, por ejemplo, los mandos subalternos norteamericanos transmitieron a sus superiores el profundo malestar de los soldados
cuando vieron lo que se llamó la famosa autopista de la muerte, donde la aviación norteamericana impunemente había destrozado a la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Es decir, que aunque fueran muertos enemigos, para los soldados ver aquello era un espanto que les influía psicológicamente, les afectaba, ¿no? Es decir, tan enraizada está esa resistencia que bueno, pues se pone por encima de muchas veces de las instrucciones y de las órdenes que reciben los soldados y desde luego muy por encima del mito que se ha transmitido a lo largo del tiempo. Bueno, pues España naturalmente también tiene sus propios mitos y uno de esos mitos es el de los tercios de infantería, precisamente, que además con un fenómeno curioso pero muy habitual, de los mitos se habla muchísimo, pero se investiga mucho menos. Y así lamento decir que hasta que en los años 70, creo recordar, del siglo pasado, dos extranjeros, lo subrayo, dos extranjeros, Quatrefages y Geoffrey Parker, escribieron sobre los tercios. Aquí todos hablábamos sobre los tercios y no sabíamos muy bien lo que decíamos, porque es que no había ningún estudio serio sobre los tercios hasta entonces. Y estoy hablando de los años 60 del siglo pasado. Es decir, que hemos estado años y años hablando sobre ellos, basándonos en un desconocimiento bastante acentuado. Yo, por ejemplo, por contar una anécdota también tonta, he llegado a leer que las famosas cornetas largas que utiliza la Legión están copiadas de las que usaban los tercios. Bueno, pues que resulta que los tercios nunca usaron cornetas. Usaban pífanos y tambores. Y entre otras cosas no usaban cornetas porque las cornetas se introdujeron en los ejércitos del mundo entero en el siglo XIX. En el XVI y XVII no existían cornetas sobre la faz de la tierra. Y sin embargo se dice que esas largas cornetas responden a una visión mítica de los tercios, en la que se les colocan instrumentos de música que nunca han utilizado, ¿no? Y eso es una constante, como digo, es un fenómeno natural que además, en el caso de los tercios, se extiende, por ejemplo, a la composición y motivación de esas unidades. Hubo una época cada vez más superada en que había la leyenda de que los tercios estaban formados por hidalgos, por gentilhombres, más o menos arruinados, pero hidalgos, naturalmente imbuidos de la educación caballeresca que se daba a la gente de esa clase. Es decir, era una especie, una colección de paladines. Pero todos los datos apuntan a que eso no era cierto. Los tercios no se reclutaban entre hidalgos. Más bien, y permítame que lea porque son citas de la época, se hablaba de que se reclutaban a labradores y a lacayos, a gente vil sacada de los muladares de Sevilla. Se decía que no había hombre honrado que quisiera alistarse. Incluso un gran amador de los tercios, como es Pudú, ha hablado de un auténtico proletariado militar. Ese es el perfil más bien de los tercios. Que había hidalgos, pues sin duda, pero todos los estudios demuestran que ni siquiera llegaban al 8%, que era la proporción de hidalgos que había entre la población española. Ni siquiera llegaba a eso. Luego también es cierto que había, que duró años, la moda de que los nobles empezaban su carrera militar de soldados rasos, lo que se llamaba arrastrando una pica. Pero luego se ve que esos nobles, primero, solían estar en lo que se llaman las camaradas, que entonces era femenino, del maestre de campo o de un capitán, es decir, que de hecho estaban actuando como una especie de Estado Mayor informal. No operaban como soldaditos de a pie.
y que luego seguían carreras fulgurantes, muy lejos de la carrera que seguía un soldado normal. Tanto es así que el origen de los tercios desde el punto de vista social era modesto, que Felipe II tuvo varias veces que rogar al Papa que dispensara algunos altos mandos de las pruebas de nobleza para entrar en una orden de caballería, porque es que eran incapaces de cumplir esas pruebas de nobleza, porque eran hijos de moriscos o de judíos conversos, o lo que era todavía peor, porque sus padres se habían ganado la vida trabajando con sus manos. Y Felipe II tenía que pedir un permiso especial al Papa para que permitiera que se les hiciera caballeros, aunque no cumplieran los requisitos. Incluso algunas veces ni siquiera Felipe II consiguió esa dispensa. En parte también el mito está apoyado en esas expresiones como señores soldados o magníficos señores, muy magníficos señores, con los que a veces se dirigían los mandos a la tropa de los tercios. Pero claro, lo que no se dice es que casi siempre eso se hacía con motivo de un motín. Las tropas estaban sublevadas, había que apaciguarlas como fuera, y entonces los mandos se dirigían a ellos con esas expresiones tan altisonantes. Pero luego esos mandos, en su correspondencia privada, calificaban a los soldados amotinados de bellacos y decían, con toda razón, que el motín les estaba costando perder una campaña. Y es más, varias veces, y también está documentado, se ponían de acuerdo entre ellos para que una vez pasado el motín y cuando las cosas se hubieran tranquilizado, arrestar a los principales dirigentes y ahorcarlos. Y eso violando el acuerdo que habían hecho con los amotinados, que normalmente incluía siempre el perdón, ¿no? Es decir, que es el contraste entre el magnífico señores público y el bellaco privado. También es cierto que dentro de los tercios enseguida los mandos distinguían dos tipos de hombres. El soldado normal, que servía por comer, por desempeñar su trabajo, y lo que llamaban el soldado honrado. Y el soldado honrado era aquellos que querían convertirse, y cito, en muy buenos caballeros e hidalgos muy limpios. Muy limpios me refiero a limpieza de sangre, claro, aunque en España no lo sean. Es decir, que los mandos sabían perfectamente que ese soldado ni era caballero, ni era hidalgo, ni era limpio de sangre, pero que sin embargo se esforzaba, y muchas veces lo conseguía, en superarse a sí mismo y utilizar al tercio como una escalera, por así decirlo, de ascenso social, es decir, de pasar a un estatus superior gracias a su valor personal. Pero eso eran sobre todo los soldados honrados, no en la mayoría de la tropa. Si estos son los hombres, en cuanto a la motivación, bueno, pues todos los estudios demuestran que los grandes valores son de las primeras víctimas de una guerra. Es decir, el soldado puede empezar una guerra que no lo hace habitualmente para la defensa de unos grandes ideales, pero después de unos meses se impone la realidad. Entonces el hombre necesita otros móviles, o algo que le empuje al sacrificio y al peligro permanente del combate. Y ese algo suelen ser dos cosas. Uno, el miedo a la disciplina. Ya saben lo que decía Federico de Prusia, que sus soldados, tenían que temer más a sus propios jefes que al enemigo. Era la única forma de que combatieran. Pero otro, mucho más poderoso, es la solidaridad de grupo. El deseo de apoyar a tus camaradas, el deseo de tus camaradas de apoyarte, de no quedar mal delante de ellos. Y por eso, y me permito otro paréntesis personal, en muchos ejércitos
se cultiva lo que los ingleses llaman elementos tribales, es decir, símbolos de uniformidad que distinguen a una unidad y la diferencian de las otras. Y yo debo decir, y aquí el paréntesis personal, que me sorprende que en un ejército como el español, el más antiguo de Occidente, se reservan básicamente esos símbolos tribales a unidades creadas todas, sin excepción, en el siglo XX. Entonces yo pienso, bueno, y las unidades con unas hojas de servicio infinitamente más largas, con grandes hechos de armas en el 17, en el 18, en el 19, en el 16 en algunos casos. Todos esos hechos de armas valen menos que 2 campañas en el siglo XX. Es algo que me extraña y que me parece triste que, por lo menos externamente, esas unidades permanezcan en un relativo anonimato, cuando otras unidades, igual de honorables, por supuesto, igual de distinguidas, sin embargo, se les conceden unos privilegios que se regatean a otros. En fin, cierro el paréntesis. Volviendo a los valores, como he dicho, los soldados de los tercios, como la mayor parte de los soldados, en la práctica, no en el mito, no se movían por grandes valores. Y uno de ellos, que se ha sacado a relucir con mucha frecuencia, es la religión. No, es evidente que en los tercios la religión jugaba un papel importante, pero no porque fueran tercios, sino porque están formados por españoles. Y en España la religiosidad era un elemento destacado. Pero no iba más allá, y la prueba de ello es que, bueno, ciertamente los tercios luchaban con más encarnizamiento contra herejes o contra musulmanes, donde el factor religioso era un elemento, pero bueno, pero lucharon exactamente igual contra los católicos franceses, de hecho nuestros mayores enemigos a lo largo del periodo, sobre todo a partir de 1635, contra los católicos italianos, contra los católicos portugueses, contra los católicos catalanes. ¿Qué es lo que sucedía? Que es que los tercios eran tropas profesionales y luchaban contra quien les mandaban combatir. Entonces no se podían permitir el decir, bueno, es que claro, como estos son católicos igual que yo, pues lucho con menos ímpetu. Por amor del cielo, usted lucha igual contra quien le diga el rey que sea católico, apostólico romano, o que sea musulmán, no es asunto suyo. O sea, que la religiosidad tampoco era un factor motivador. Y en el fondo, la mayoría de los soldados de los tercios se enrolaban muchas veces por puro espíritu de aventura. Sus jefes siempre decían, a veces como queja, que los soldados eran gente muy novelera, ¿no? Que le gustaban las novedades, y por eso muchos se alistaban. Otros también, y está abundantemente documentado, por huir de la ley, encontrando un cobijo en unas unidades donde nadie preguntaba sobre esas materias. Pero la mayor parte de ellos se enrolaban simplemente por dinero, no como unos mercenarios que vendían su alma al diablo, sino para comer simplemente, ¿no? Como decía, otra cita más de un soldado de los tercios decía que la mayoría de sus compañeros se enrolaban para combatir la pobreza de que quisieron salir con el ejercicio de la milicia. Pobreza es la palabra clave. Pero a mí lo que me sucede es que todo esto que estoy diciendo, que intento ir contra ese mito, es que lo que hace es engrandecer a los tercios y que en cambio el mito les empequeñece. Es decir, si los tercios estaban formados, como dicen algunas leyendas ya muy pretéritas, por gente de clase alta, bien alimentada, acostumbrada al uso de las armas, con una intensa motivación, pues entonces no tiene nada de raro que fueran excelentes unidades, porque estaban formadas por un personal de élite. Pero es que no era así, y eso para mí es lo que les hace grandes, que formados por un personal humano de una
una calidad social, digo, mediocre, ¿no? Con una motivación, como he dicho, pues tampoco especialmente altruista, como es la soldada. Sin embargo, fueron fuerzas tan excelentes. Porque además, debo decir, antes de que se me olvide, que los tercios, y eso todos, yo el primero, somos culpables de no haberlo enfatizado bastante, no eran tropas selectas, en el sentido literal de la palabra, es decir, no eran hombres elegidos, sometidos a un entrenamiento especial, a un adoctrinamiento específico. No, no, no. Era la gente de los pueblos y de las ciudades de España que, por los motivos que fuera, se alistaban. Y además, apenas pasaban filtros. Básicamente, solo se les excluía, otra cita más, a los rufianes, a los fulleros y a la gente de mal vivir. Expresiones todas, además, muy opinables, nunca se sabe muy bien quién es eso. Pero bueno, pero aparte de eso, con que no fueran demasiado viejos ni demasiado jóvenes, con que no tuvieran enfermedades manifiestas, con que tuvieran 2 brazos y 2 piernas, no hacía falta 2 ojos, con uno servía, pues lo reclutaban, es decir, que era gente normal, ¿no? Gente, como digo, salida de los campos y de los pueblos. Entre otros motivos, porque Castilla estuvo sometida durante decenios al reclutamiento de unas 40 compañías de infantería todos los años. Si a ello añadimos los 5.000 o 6.000 jóvenes que también todos los años emigraban a las Indias, pues vemos, y que además solo en la época dorada de los tercios solo se aceptaba voluntarios, vemos que el granero donde los reclutadores podían extraer hombres era reducido. O sea, que los reclutadores no podían permitirse el lujo de descartar a mucha gente, porque además el rey quería que las compañías se formaran rápido, para no perder tiempo y dinero con el capitán seguido por un tambor recorriendo las calles de Trujillo buscando gente. Y entonces los tercios aceptaban prácticamente al que quería, ¿no? Y eso para mí es lo casi inexplicable, ¿no? Que con todo ese condicionamiento salieran ese tipo de unidades de un calibre tan elevado, que en cierto modo, al final, si uno lo piensa, eran un producto natural de la tierra, es decir, igual que Castilla, lo que entonces era Castilla, que no coincide con lo de ahora, igual que Castilla daba trigo o daba cebada, daba tercios de infantería. O sea, era un producto natural, sin aditivos, sin pasar por el cedazo, eran simplemente soldaditos. Pero es que se producía con ellos un fenómeno extraordinario, que es que ahí el hábito sí que hacía el monje. Es decir, a un zagal se le daba un sombrero con un monte de plumas, como se decía en la época. Se le daba un vestido, entonces no se decía traje ni uniforme, un vestido de colores lo más vivos posibles, y una espada, que la espada no era un arma, la espada formaba parte del vestido. Y entonces ese paisano se convertía en otras cosas, en otra cosa distinta. Y entonces adoptaban también unos valores caballerescos que no eran ni de lejos los que había mamado él, pero es que ya se había convertido en otra cosa. Como decía un contemporáneo de ellos, en cuanto se alistaban, sueltan la capa, mudan el paso, galantean y desgarran. Se habían convertido, ya digo, en un personaje totalmente distinto, que además, como en esa adopción que he dicho de modos y móviles caballerescos que no eran suyos, por un punto de honra, de nuevo cito, se acuchillan y se matan. Que de repente pues, veían en todo un desafío, en todo tenían que demostrar que ellos eran unos señores y que no se les podía tratar de cualquier manera.
porque, y esto lo dice un observador extranjero contemporáneo, pero un hombre sin duda perspicaz, de forma casi instantánea, eso lo digo yo, y aquí viene la cita, desarrollaban un universal y profundo sentido del honor, hasta los más pobres y los más viles. Eso era el crisol sorprendente de los tercios, ¿no? Y claro, entonces esta gente que adoptaba esos valores, pues los reflejaban en todo. Por ejemplo, no aceptaban que se les castigara con un palo, había que castigarles con la espada. Y preferían que el oficial, al castigarlos, ¿no?, les dejara malheridos a que les humillara tocándoles con un palo. Lo que es paradójico, porque eso lo decía a lo mejor un zagal que 5 meses antes su amo le pegaba cada vez que perdía una cabra y el zagal se callaba, de repente se convierte el soldado y eso ya no lo acepta. Pero no solo no acepta eso, sino que lo reflejan los tratadistas. El sargento mayor de la época tenía como emblema un bastón. Y entonces los tratadistas advierten al soldado: si el sargento mayor le roza a usted con el bastón, no se dé por ofendido, porque el bastón no es un palo, el bastón es un signo de mando, y entonces no deshonra. Es decir, que tenemos a un ganapán, ¿no?, de la provincia de Logroño, ¿no?, que se atreve a sentirse humillado porque le roza a un oficial con un bastón de mando. Y hay que explicar que no, que eso no es humillante. Cuando ese pobre desgraciado, insisto, antes de vestirse de soldado, pues sufría las mayores humillaciones de sus amos sin rechistar. Y dentro de ese fenómeno también, bueno, pues, por ejemplo, si un soldadito tenía un remotísimo derecho a un escudo de armas, cosa muy frecuente entre los españoles, ¿no?, bueno, pues en cuanto tenía una licencia para venir a España, se iba a su pueblo a buscar entre los papelotes para rehabilitar ese escudo de armas. A lo mejor era un soldado, era un muerto de hambre, pero no, él quería tener eso porque es que se consideraba a sí mismo que se había convertido ya en un caballero. Algunos se atrevió a decir que era hidalgo como el rey o más, insisto, y era un simple campesino. Y luego, dentro de eso, ese sentido aristocratizante, pues a veces se llevaba a los extremos. Por ejemplo, hay el caso de un militar que mandó matar a su hermano porque su hermano había sido condenado por cobardía y por abandonar a su superior en el campo de batalla. Y entonces este hombre prefirió que su hermano muriera por su mano o por su encargo antes de que le colgaran como a un traidor. O sea, eso sí que es llevar lejos el sentido del honor. Y eso, todo eso llevaba aparejado una serie de cosas. Por ejemplo, los soldados de los tercios les gustaba tener un criado, ¿no?, que se llamaba un mochilero, porque el mochilero primero les llevaba, como su nombre indica, la mochila. Pero también porque durante las larguísimas marchas de los tercios el mochilero ocupaba su puesto en formación y llevaba las armas del soldado. Y el soldado entonces podía ir tranquilamente hablando con sus amigos en paralelo a la columna, pero sin guardar el orden, es decir, como un señor. Y de paso, si podía, naturalmente robaba una gallina si pasaba al lado de alguna granja. También, por ejemplo, era muy típico de los soldados de los tercios comprar o robar un caballo para en las marchas, aunque eran de infantería, así no hacían las marchas andando, sino que lo hacían montados a caballo. Es decir, todo eso se produce una transformación social impresionante de todos esos hombres que de repente se convierten en algo distinto. Lo que pasa es que, claro, que todas estas ínfulas caballerescas que se daban contrastaban con la realidad de la vida de ellos, ¿no?, que yo creo que Cervantes, que sabía bien de lo que hablaba, lo resume magníficamente.
hablando de lo que era la vida del soldado. El frío de las centinelas, centinela también entonces era femenino. El peligro de los asaltos, el espanto de las batallas, la hambre de los cercos, la ruina de las minas. Esa era la vida del soldado, por mucho que se emperifollara y le gustara darse aires de grandeza. Y luego todo eso encima con unos sueldos miserables, porque durante decenios no se tocaron los sueldos de los tercios y el soldado llegó a ganar bastante menos que un jornalero en el campo, y eso que se jugaba la vida, ¿no? Tanto es así que los mismos mandos impulsaban una idea genial, ¿no? Que eran las camaradas, a la que he aludido antes de pasada, que eran grupos de 4 o 6 hombres que vivían juntos, comían juntos, y que de esa manera optimizaban los escasísimos sueldos que recibían, que, como digo, el propio rey reconocía que no eran suficientes. Que curiosamente, dando un salto en el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht alemana descubrió que la célula de 4, 5, 6 hombres era la ideal para las unidades de combate, porque formaba, por así decirlo, un pequeño núcleo duro, muy sólido, en torno al cual se podía constituir una unidad. Y en cambio, en su contrario, por ejemplo, los norteamericanos en Vietnam cometieron el error de que los relevos los hacían no por unidades al completo, sino por individuos. A medida que un soldado cumplía su periodo de estancia en Vietnam, se volvía a Estados Unidos y venía otro a sustituirle. ¿Qué pasaba? Que el recién llegado no conocía de nada a sus compañeros, sus nuevos compañeros, no se había instruido con ellos, no conocía de nada a sus oficiales. La consecuencia, una disminución clarísima de la cohesión de las unidades de infantería norteamericanas y, por tanto, de su eficacia, precisamente por no haber seguido el ejemplo que ya había descubierto Carlos I y Felipe II de la importancia de ese pequeño núcleo de hombres. Bien, como digo, malos sueldos, encima pagados, como saben, normalmente tarde, y luego, aparte del peligro de las batallas, en aquella época no existían todavía, no estaban generalizados los cuarteles, aunque los españoles fuimos pioneros en eso también, y entonces las unidades, sobre todo fuera del tiempo de campaña, que era más de la mitad del año, bueno, pues iban de una localidad en otra, alojándose donde podía. Claro, la llegada de la unidad para un pueblo o una aldea era una auténtica catástrofe, ¿no? Porque para empezar, esa unidad necesitaba alimentos y alojamiento y camas, naturalmente. Bueno, pues muchas veces en el pueblo es que no había camas ni siquiera para todos los vecinos, menos para 120 mocetones que llegaban de golpe. Y aunque ya saben que los soldados de los tercios dormían siempre de 2 en 2, ni aun así tenían camas suficientes para ellos. Además, normalmente pues tampoco había casas disponibles para tanta gente, entonces les metían con frecuencia en lo que se llaman casas yermas, que eran casas abandonadas, que normalmente destechadas. Y yo en algún sitio cuento la anécdota de que 2 soldados se metieron en una casa de esas, habían conseguido una cama y empezó a llover, se taparon encima de las sábanas con las capas, seguía lloviendo, con lo cual tenían 2 colchones, que en aquella época era muy frecuente, ¿no? Se metieron entre los 2 colchones, seguía entrando el agua, se metieron debajo de los 2 colchones y al final, a pesar de eso, los caló el agua y al final se pasaron el resto de la noche sentados en la plaza del pueblo, en el suelo, esperando a que escampara, ¿no? Ese era el tipo de vida que llevaban, que además las marchas eran muy frecuentes porque, claro, las pequeñas poblaciones simplemente no aguantaban el peso de tener a soldados viviendo con ellas. Y entonces se ponían en marcha, lloviera, nevara, estuvieran enfermos. Bueno, los enfermos, si podían, les llevaban en los llamaban bagajes, que eran unas caballerías que el pueblo de cada etapa
estaba obligado a prestar a la unidad para llevar a los enfermos a la caja de la unidad, a material pesado como pueden ser los mosquetes, por supuesto a las mujeres, a las prostitutas que siempre acompañaban a las compañías, ¿no? Que además en eso había un caso curioso, una expresión curiosa, que la obsesión de los mandos era que los soldados no se emputaran, con perdón. Y emputarse en aquella época era establecer una relación estable con una prostituta. Y los mandos querían evitar eso a toda costa porque daba lugar a celos, a rencillas, a cuchilladas. Y entonces siempre decían, perfecto que vayan una serie de mujeres con las compañías, pero con la precisa condición de que siempre sean públicas. Bueno, pues esa era la vida diaria de los tercios trashumantes, por no hablar naturalmente ya del combate con la posibilidad de la muerte, de heridas que se curaban, aunque de nuevo los tercios tenían el mejor servicio hospitalario de Europa, pues se curaban con procedimientos atroces. Así que el resultado de todo eso, que es notable, es que era el ritmo de atrición de los tercios de desgaste, se podía calcular quizá en torno a un 30% anual, que es una barbaridad, es decir, cada 3 años desaparecía el tercio por todos los factores, muertes, enfermedades, deserción, por supuesto, que la había y abundante. Y claro, si esta es la vida que he descrito muy por encima de los tercios, por así decirlo, normales, otros como los 2 que había destinados en Chile, el famoso tercio de Manila en Filipinas, las guarniciones de los presidios africanos, tenían unas vidas infinitamente más duras y peores, ¿no? De ahí que a muchos de los sitios se mandara a soldados engañados, les decían que iban a Italia y de repente se despertaban en Orán, ¿no? Donde se quedaban durante 12 años sin poder salir de la fortificación, o simplemente, por ejemplo, los tercios tanto de Filipinas como de Chile se abastecían fundamentalmente, o en gran parte por lo menos, de delincuentes de México. Pero claro, es que nadie normal quiere ir allí. En eso el capitán Contreras cuenta cómo cuando deja de guarnición en un punto de América a alguno de los soldados lloraban literalmente. Y Contreras, que era un tipo duro, decía sin embargo, es que yo los entiendo, ¿no? Porque quedan aquí condenados de por vida. Además en algunos sitios que había algunas fortificaciones que llamaban, y muy bien llamados, morideros, ¿no? Porque el clima era tan terrible que estar destinado allí equivalía prácticamente a una sentencia de muerte. Pero bueno, a pesar de eso, los soldados de los tercios seguían tan ternes, y no solo eso, sino que muchos de ellos, estando mal de dinero, cometían el peor de los crímenes, que era casarse, ¿no? Tanto es así que oficialmente en 1632 se calculaba que más de la mitad de los soldados españoles en Italia y en Flandes estaban casados. Y claro, eso era una cosa que desesperaba al rey en persona, porque él sabía que los sueldos no bastaban para un hombre solo y para una familia menos. Y entonces, desesperado, decía que los cuarteles de los tercios parecían unos aduares, ¿no? Y que por culpa de esos matrimonios excesivos, decía, yo tengo que sostener a 2 ejércitos, uno formado por los soldados que me sirven, pero el otro formado por las mujeres y por los hijos que no me sirven para nada y que, sin embargo, de alguna forma tengo que ayudarles a resolverse la vida. Pero bueno, era eso, entraba dentro de la mentalidad de los tercios, que igual que un noble consideraba que se podía, y lo hacía, casarse cuando le pareció oportuno, pues él, aunque no tuviera
un doblón, y aunque su mujer no tuviera dote, pues también consideraba que podía casarse tranquilamente. En cuanto al futuro de estos hombres, si sobrevivían, era incierto, claro, porque dependía únicamente del reconocimiento de sus mandos y de la gratitud del rey, que era algo que nunca estaba garantizado, ¿no? Y por eso muchos de ellos acababan su vida como pretendientes en las calles de Madrid, en los mentideros, esperando durante meses y años a que algún chupatintas de la corte quisiera tener en cuenta sus servicios e informar favorablemente para que se fueran premiados, ¿no? Y muchos de ellos, claro, pasaban la frontera siempre muy tenue entre soldadesca y picaresca y soldadesca y hampa, porque claro, al ser hombres en general hábiles y expertos con la espada, pues tenían mucho valor como lo que entonces se llamaba bravos. Y todo este conjunto tan abigarrado y tan diverso de los tercios y tan alejado de los clichés, en ellos, por supuesto, el valor era algo sobreentendido, ¿no? Y practicado continuamente. Pero, vuelvo al principio, pero sin alaracas, o sea, se daba por hecho, ¿no? Que tenían que vivir, y sus oficiales más todavía, permanentemente demostrando ese valor, ¿no? Y así, por ejemplo, pues se daban casos, estoy pensando en un caso concreto, de un puesto durante un asedio que por una serie de razones el soldado que se ponía ahí lo mataban, ¿no? El enemigo. Bueno, pues, y esto es auténtico, había cola de soldados para ocupar ese puesto. Sabían que normalmente les iban a matar, además sobre todo que nadie les iba a premiar por eso, pero era algo que se debían a sí mismos, que debían a sus camaradas, y entonces lo hacían, pero eso, insisto, sin palabrería, ¿no? Sin todas las cosas que se dicen luego, gestas heroicas, tal. Pues a ellos les parecía normal, ¿no? Era un soldado de los tercios, bueno, pues había que cubrir ese puesto, pues se cubría, y si a uno le mataban, pues qué mala suerte, ya habría otro para ocupar su lugar, ¿no? Y por esa mentalidad, por ejemplo, para formar los tercios, que se formaban, como saben, los llaman escuadrones, que eran más que cuadrados, eran grandes rectángulos de tropas, ¿no? Bueno, pues un problema que había permanente para formar un tercio es que los soldados se peleaban literalmente por ocupar la primera línea, la primera hilera, se decía, que la primera hilera obviamente era la más peligrosa. Bueno, pues se peleaban por ocupar ese sitio, y no solo eso, sino que un castigo que imponían los mandos para estimular a los soldados a que fueran bien armados, en aquella época armados quiere decir con coselete y con yelmo, ¿no? Era que si no están bien armados no les dejaban servir en primera línea. Es decir, qué unidades más admirables aquellas en las que el castigo máximo es decirle a un soldado, no te voy a permitir que te juegues la vida con grandes posibilidades de morir, ¿no? Me parece que no hay muchos casos similares. Y luego, pues eso, la naturalidad con lo que se hacía todo, y de ahí mi cierta incomodidad con la palabrería, ¿no? Voy a citar otro caso, y ya es el último que menciono. Es el de un soldado que estuvo en la empresa de Inglaterra, lo que de una forma absurda seguimos llamando la Armada Invencible, que nunca se llamó así, claro está. Y bueno, pues su barco fue a encallar en las costas de Noruega. El hombre logró salvarse del naufragio, saltó a tierra. ¿Qué hizo? Bueno, pues empezó a andar y llegó a Milán, donde estaba su tercio, que es un buen paseo desde Noruega a Milán.
¿Y qué hace en cuanto llega a Milán? Pues escribe al rey directamente, por supuesto, porque ellos se creían con derecho a tener un trato directo con el rey. Y lo que le dice es muy sencillo, le dice que acaba de llegar desde Noruega, que por favor que le paguen de todos sus haberes atrasados lo que se estime oportuno, es decir, sin grandes reclamaciones, y dice, porque es que quiero volverme a incorporar a mi tercio. Y ya está, y no hice más. Entonces, haber subido pegando cañonazos el Canal de la Mancha, haber sobrevivido a un naufragio, haberse dado una vuelta a pie desde Noruega a Milán, pues le pareció una cosa natural y que no había que presumir de ella. Entonces, por eso yo no soy partidario de aplicar a los tercios grandes palabras que ellos jamás se hubieran aplicado a sí mismos. Bueno, ya va siendo hora de que les deje en paz, así que, si me permiten, voy a dar solo 2 pinceladas, más que nada porque creo que está en el título de esta charla, sobre un hombre específico. Debo aclarar que no es de aquí, no es extremeño, nació en Ciudad Rodrigo, pero hizo la mayor parte de su trayectoria militar, la pasó aquí. Se llamaba Félix Nieto de Silva. Él sirvió en caballería, o sea que tampoco sirvió en los tercios, pero es que es un personaje que para mí, aunque era de origen noble, podía ser arquetipo de un soldado de los tercios. Él mismo dice que tuvo varios desafíos, discretamente no da más detalles, pero uno de ellos se estrenó en la materia siendo muy joven, donde estaba en Zamora, cuando estaba viviendo en Zamora, amparado por su hermano, que era el corregidor, que el tal hermano debía ser un sujeto notable, porque en 1888, es decir, 2 siglos y medio después, en Zamora se acordaban de él, y no con cariño, porque recordaban, y cito, sus excesos, sus negocios viles y sus aprovechamientos ilícitos. Bueno, pues este hermano es el que metió en su primer duelo a Félix Nieto de Silva, siendo muy jovencito. Después, como digo, tuvo varios y, según él mismo cuenta, cometió muchas, y le cito, locuras y disparates. A lo que añade, yo he tenido mis cosas de Don Quijote. Es decir, todo eso le hace un personaje arquetípico de los tercios. Él, aquí, como saben ustedes, la guerra de Portugal, que el cuartel general español estaba aquí, fue una guerra sobre todo de caballería, por 2 motivos: por los grandes espacios que había que cubrir y porque la infantería en aquella época era de pésima calidad. Se había producido la doble puñalada por la espalda en 1640 de la sublevación de Cataluña y de Portugal en la retaguardia española, entonces hubo que atender a esas 2 crisis inesperadas. La Corte decidió dar prioridad a Cataluña, cosa que eso comprende porque era una avenida magnífica, como luego se demostró, para una invasión francesa. A Portugal se le dio una prioridad muy baja, con lo cual se mandaron aquí peores unidades de infantería, y entonces la caballería era la que tenía que cubrir el hueco. Y lo cubría sobre todo a golpes de pistola, ¿no? Eran duelos a caballo, como en el oeste, ¿no? Con unos pistolones, pero eran unos pistolones tan poco precisos que normalmente se disparaban, pero en sentido literal de la palabra, a quemarropa, ¿no? Se acercaron muchísimo. Entonces, por ejemplo, Félix Nieto cuenta que le pegaron un pistoletazo y dice, sorbí el humo, ¿no? Porque es que el humo de la pistola del enemigo le entró por las narices, ¿no? En otra ocasión, el tiro fue tan de cerca que los granos de pólvora que salieron con el disparo le quemaron la banda roja que llevaba como oficial español, ¿no? Muchas veces, él siempre dice que debe la vida a una virgen por la que tenía mucha devoción,
pero varias veces cuenta como, afortunadamente para él, los disparos de pistola fallaban y por eso vivió para contarlo. Pero también Félix Nieto de Silva, además de ser duelista y buen jinete, era un hombre con suerte, con muchísima suerte, porque fue acusado en un determinado momento de haber participado en un atentado, nada más ni nada menos que contra Juan José de Austria, seguramente la segunda personalidad del reino. Y Félix Nieto tuvo la enorme suerte de poder demostrar que no era verdad, porque ese día no había estado en Madrid. ¿Y dónde había estado? Pues había estado hablando con el espíritu de su mujer, que había muerto en otro lugar. La cosa realmente pintoresca. Se había reunido una chica de servicio, le había dicho que su difunta mujer quería hablar con él, él consulta el tema al confesor, el confesor le dice, bueno, pues yo creo que es igual de fácil al espíritu, es más fácil para el espíritu venir desde ese pueblo a Madrid que para usted ir desde allí al pueblo del espíritu. Dice, nada, como existe el espíritu, vaya usted allí. Entonces fue allí, estuvo de conversación con el espíritu, que por cierto estuvo bastante callado, pero gracias a eso debió la vida a eso, ¿no? Pero cuando le llegó la acusación de decir, oiga, usted estaba, creo que fue en el Paseo del Prado, cuando se produjo el atentado, dijo, no, yo estaba con el espíritu, además tengo testigos, pues estaba la criada que era intermediaria, su confesor que le había mandado allí, etc. Y luego, aparte de todo eso, Félix Nieto era un auténtico caballero, y no solo de nacimiento, que eso cuenta menos, era un caballero él realmente de espíritu, como llegaron a serlo muchos soldados de los tercios. Tanto es así que, voy a ser brevísimo, no se preocupen, tanto es así que una vez le cogieron prisionero en un combate los portugueses y entonces, como era costumbre de la época, bueno, pues empezó a negociar su canje por otro oficial capturado por los españoles. Y cuando ya estaba todo arreglado, de repente la reina regente de Portugal dijo ni hablar, porque don Félix es un caballero, el oficial portugués que me ofrecen a cambio no es hidalgo, con lo cual al peso no es lo mismo. Así que me niego a autorizar el canje. Bueno, pues entonces habló don Félix con su captor portugués y el portugués le dijo, muy bien, no hay ningún problema, usted me da su palabra de que vuelve y usted va a Madrid a tramitar este asunto y a conseguir otra persona de mayor talla social para que le canjeen por usted. Bueno, pues don Félix da su palabra y va a Madrid. Y en Madrid resulta que en el intervalo los españoles han capturado a un portugués que antes había servido en el ejército español y en vez de retenerlo para un canje, le ejecutan como traidor. Los portugueses se enteran, montan en cólera y entonces juran que cuando don Félix vuelva de Madrid, como ha prometido, le colgarán a él en represalia. Entonces se enteran en la corte y le dicen a don Félix, ni se le ocurra a usted volver, ¿no? Dice, sí, pero yo doy mi palabra. Dice, no, que ni se le ocurra. Y además, con una frase muy típica de la época, su majestad asume esto, es decir, su majestad cubre su honor y se encarga de que usted no quede deshonrado por haber faltado a su palabra. Y entonces don Félix contesta, su majestad no puede ni debe impedir que yo vuelva. Además, no quiere, y cito, que me den una orden que no he de obedecer. Es decir, el hombre tenía tan claro su sentido de honor, que es que ni el rey siquiera podía impedir que él cumpliera con su palabra. Y ni siquiera la disciplina militar
podía impedírselo, y pues no me den la orden, porque ya les aviso que no la voy a cumplir. Es ciertamente una actitud gallarda que nos espera de un simple capitán hablando con el monarca más poderoso del mundo. Y bueno, ya acabo diciendo que Félix Nieto de Silva murió en la defensa de Orán. No, lo he dicho mal. Le encargaron la defensa de Orán, atacada por los musulmanes, resistió el cerco, que por cierto dice una frase pavorosa, porque llegó Orán justo después de un combate perdido por los españoles, y hablando de la pobreza que lo rodeaba, dijo: mayor miseria ni dentro de Castilla la podía haber. Es decir, fíjese qué frase más espantosa de 1687 de cómo estaba Castilla, ¿no? Que estaba todavía peor que un agujero perdido en el desierto como era Orán. Pero en fin, como digo, lo resistió con éxito el asedio. El rey naturalmente se quedó encantado con él y murió tranquilamente en su puesto, una vez rechazado el enemigo, en Orán. Y como ya he dicho que era hombre de suerte, a lo largo de su vida se había casado 3 veces. Había enviudado otras tantas, naturalmente. Y siempre, además, con buen ojo, porque era con señoras ricas y nobles. Así que el hombre, al morir, firmaba con su nombre y a continuación añadía muy orondo. Decía Félix Nieto de Silva y luego conde, marqués. Y esa es la vida de un soldado español del 17. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Gracias a usted. Y a ustedes por su paciencia. Si me permite, ¿quiere que haga alguien una pregunta? Sí, si hay alguien que quiera preguntar algo, por supuesto. No. No. Yo, si me lo permite, bueno, muchas gracias por la charla y la verdad, aunque sea muy modesto, pero creo que ha estado bastante interesante y aunque entiendo la dicotomía que nos comenta de verse entre esos dos frentes y demás, creo que precisamente eso es la realidad de no solamente de los tercios, sino de casi todas las cosas que nos abarcan en esta vida y es interesante afrontar esa dicotomía y espero que se piense el que sea la última charla y podamos seguir disfrutando de charlas así. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Pues sí que es cierto que esa es una dicotomía con la que tenemos que vivir y que hay que afrontar. Lo que pasa es que yo, la verdad es que estoy muy viejo para afrontar nada, ¿no? Y entonces prefiero que lo afronten otros y yo seguir los toros desde la barrera, que está mucho mejor. Gracias. Muchas gracias, don Julio, por su conferencia. Y nos ha dejado un poco con la duda. Félix Nieto dijo que el rey no le podía impedir volver a Portugal, pero luego lo vemos en Orán. O sea, volvió a Portugal. ¿Y cómo escapó de aquello? Tiene usted toda razón. Pues tuvo mucha suerte, porque por supuesto que volvió a Portugal. Estaría bueno jamás faltar a su palabra. Jamás, si el que le fueran a ahorcar le importaba mucho menos que faltar a su palabra. Pues en efecto volvió a Portugal, pero para entonces había habido suerte, se había capturado a un portugués canjeable por don Félix, se produjo el canje, tan amigos y él siguió luego una carrera interesante, porque también fue gobernador en Canarias y eso, o sea, tuvo una trayectoria importante no solo militar sino política. Pero sí, claro que volvió, vamos. No era suficiente un rey para pararle a él, ni hablar. Sí que volvió. Gracias. Sí, buenas noches. Gracias por su charla tan amena y tan ilustradora. Yo le quería comentar, sí, es cierto que hubo gitanos que sirvieron en los tercios, porque el término flamenco parece ser que tiene bastante que ver con
los terrenos que por haber servido bien al rey le fueron cedidos en la Baja Andalucía. Y quería saber si eso está contrastado, si tiene usted alguna referencia al respecto de estos gitanos que sirvieron con honor a su rey y que le fueron dados para que se asentaran en alguna parte de la Baja Andalucía, con lo cual también pues es una forma de reconocer también el haber servido con honor a su rey. Muchas gracias. Gracias a usted, porque todos los días se aprende algo y yo acabo de aprender algo. No tenía ni idea de eso que me comenta, pero es perfectamente verosímil, porque sin duda se alistaban gitanos en los tercios, porque es una de las virtudes de esas unidades que se me ha olvidado mencionar, que eran de las pocas instituciones españolas donde no se pedía limpieza de sangre. Y entonces, bueno, no solo gitanos, que si se quiere eso es más asumible, pero hay también documentación hablando de mulatos, por ejemplo, sirviendo, no hablo en los tercios de ultramar, que por supuesto allí había muchos, pero sirviendo en los famosos tercios de Flandes había mulatos, ¿no? Y gitanos sin duda alguna. Así que lo que dice usted, pues, como dicen los italianos, se non è vero ben trovato, ¿no? O sea que es muy posible que, o en cualquier caso no hay que descartar, que el rey, agradecido por esos servicios, cediera terrenos. Gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias por lo que me respecta. Don Julio, le vamos a dar un reconocimiento por esta ponencia tan buena que... Gracias a usted. Pesa un poquito, ¿eh? Ese gesto es el que ha hecho el diseño, por eso quiere que se vea.